¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas formas de rechazo duelen más que cualquier pérdida material? Tal vez porque, en el fondo, todos queremos ser aceptados. Queremos ser valorados, recordados, elegidos. Pero basta una puerta cerrada, una palabra hiriente o un abandono inesperado para que nuestra mente empiece a creer mentiras peligrosas. No soy suficiente, nunca seré amado, siempre seré dejado de lado. El rechazo tiene ese poder. Intenta convertir una experiencia en una identidad. Sin embargo, existe una verdad capaz de cambiar por completo la forma en que ves esas situaciones. Dios nunca definió tu valor por la aceptación de las personas. Y cuando entiendes eso, el rechazo deja de controlar tu vida. La Biblia está llena de hombres y mujeres que experimentaron el rechazo antes de vivir el propósito que Dios tenía para ellos. José fue rechazado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y tratado como alguien sin valor. Imagina el dolor de aquel joven al descubrir que su propia familia quería deshacerse de él. Humanamente hablando, José tenía todas las razones para vivir lleno de resentimiento, pero en lugar de permitir que el rechazo definiera su futuro, decidió seguir confiando en Dios. Años después, aquello que parecía una tragedia se convirtió en el camino para salvar a miles de personas. Si José hubiera renunciado por culpa del rechazo, jamás habría visto cumplirse el plan de Dios. Esto nos enseña una verdad poderosa. No todo rechazo significa que estás en el camino equivocado. Muchas veces forma parte de la preparación para algo mucho más grande. Nosotros solemos interpretar una puerta cerrada como una señal de fracaso, pero Dios puede estar utilizándola como protección o dirección. ¿Cuántas oportunidades lamentaste perder y tiempo después descubriste que, en realidad, eran un acto de misericordia de Dios? No siempre entendemos sus caminos mientras estamos sufriendo, pero la historia bíblica demuestra una y otra vez que Dios transforma las derrotas en testimonios. Otro ejemplo impactante es el de David. Antes de convertirse en rey, fue ignorado incluso por su propio padre. Cuando el profeta Samuel llegó a la casa de Isaí para ungir al futuro rey de Israel, todos los hijos fueron presentados, menos David. Él permanecía en el campo cuidando las ovejas, como si ni siquiera mereciera participar de aquel momento. Sin embargo, fue precisamente el hijo olvidado a quien Dios eligió. Mientras las personas miraban la apariencia, Dios miraba el corazón. ¿Cuántas veces tú también te has sentido olvidado? ¿Cuántas veces has pensado que todos eran reconocidos menos tú? La historia de David demuestra que la aprobación de Dios vale infinitamente más que el reconocimiento humano. El problema es que el rechazo suele dejar heridas invisibles. Muchas personas pasan años intentando demostrar su valor a quienes nunca quisieron reconocerlo. Trabajan hasta el agotamiento, aceptan relaciones tóxicas, buscan desesperadamente aprobación en las redes sociales o renuncian a sus principios con tal de ser aceptadas. Esa necesidad constante de validación termina convirtiéndose en una prisión, pero Jesús mostró un camino completamente diferente. Aunque era el Hijo de Dios, fue rechazado por muchos. Fue despreciado, ridiculizado y abandonado. Aún así, jamás permitió que el rechazo cambiara su identidad. Él sabía quién era y cuál era la misión que el Padre le había confiado. Existe una enorme diferencia entre ser rechazado y creer que no tienes valor. Una cosa es una experiencia, otra muy distinta es una mentira que puede acompañarte durante toda la vida. Cuando alguien te rechaza, esa persona está tomando una decisión. Eso no determina quién eres delante de Dios. La carta a los Efesios nos recuerda que fuimos escogidos por Él antes de la creación del mundo. Piensa por un momento en eso. Antes de que nacieras, Dios ya conocía tu historia, tus luchas, tus errores, y aún así decidió amarte. Cuando esa verdad llena tu corazón, la opinión de las personas pierde gran parte de su poder. También debemos comprender que no todo rechazo necesita ser combatido. En ocasiones, Dios simplemente nos llama a seguir adelante. El apóstol Pablo encontró ciudades que rechazaron su mensaje. En lugar de quedarse intentando convencer a quienes ya habían cerrado su corazón, continuó su camino cumpliendo el propósito de Dios. ¿Cuántas veces permanecemos atrapados tratando de convencer a personas que ya decidieron no escucharnos? Gastamos energía donde quizás Dios nos está diciendo que caminemos hacia otro lugar. No todas las puertas deben abrirse.
Algunas existen precisamente para mostrarte que ese no era el destino preparado para ti. Otra gran trampa es permitir que el rechazo se convierta en amargura. La Biblia advierte que ninguna raíz de amargura debe crecer en nuestro corazón. La amargura comienza de forma silenciosa. Primero llega el dolor, luego el resentimiento, después la desconfianza. Poco a poco contamina las relaciones, las decisiones y hasta la fe. Perdonar no significa fingir que no dolió, significa decidir que ese dolor ya no gobernará tu vida. José perdonó a sus hermanos. Jesús perdonó a quienes lo crucificaron. Eso no eliminó el sufrimiento, pero impidió que ese sufrimiento definiera quiénes serían. También hay algo que pocas personas comprenden. Muchas veces el rechazo dice más acerca de quien rechaza que de quien es rechazado. Personas inseguras suelen menospreciar a otros. Personas heridas terminan hiriendo. Personas dominadas por el orgullo tienen dificultad para reconocer el valor ajeno. Si colocas tu identidad en manos de esas personas, vivirás siempre dependiendo de su aprobación. Pero cuando tu identidad está firme en Cristo, puedes seguir avanzando incluso sin recibir aplausos. Eso no significa que el rechazo deje de doler. Claro que duele. Jesús lloró, sufrió y conoció profundamente el dolor humano. El cristianismo nunca enseña a fingir que todo está bien. Enseña a llevar nuestras heridas delante de Dios. En los Salmos encontramos hombres derramando su alma ante el Señor. No escondían sus emociones, pero tampoco permitían que ellas gobernaran su vida. La oración transforma el corazón porque pone nuestras heridas en las manos de aquel que puede restaurarlas. Quizá hoy hay alguien escuchando este mensaje que fue rechazado por su familia, por sus amigos, por una relación sentimental o incluso dentro de la iglesia. Si ese es tu caso, recuerda que Dios sigue escribiendo historias de restauración. El rechazo no tiene la última palabra sobre tu vida. Puede ser apenas un capítulo dentro de una historia mucho más grande. El capítulo final siempre pertenece al Señor. El mismo Dios que levantó a José de la prisión, eligió a David desde el anonimato y restauró a Pedro después de sus errores, sigue obrando hoy. Pedro también conoció el rechazo, aunque de una manera diferente. Después de negar a Jesús 3 veces, seguramente pensó que jamás volvería a ser útil para Dios. Sin embargo, después de la resurrección, Cristo no solo lo perdonó, sino que reafirmó su llamado. Eso demuestra que incluso cuando nosotros fallamos, Dios puede restaurar nuestra historia. Su gracia es más grande que nuestros errores y también más grande que cualquier rechazo que hayamos sufrido. La verdadera madurez espiritual comienza cuando dejamos de medir nuestro valor por la cantidad de personas que nos aceptan y empezamos a medir nuestra vida por la fidelidad al propósito de Dios. No todos comprenderán tus decisiones, no todos apoyarán tus sueños, no todos permanecerán a tu lado, y está bien. Jesús nunca prometió la aprobación de todo el mundo, prometió su presencia constante, y su presencia vale mucho más que cualquier aplauso humano. Tal vez el rechazo cerró una puerta en tu vida, pero jamás podrá cerrar el plan que Dios preparó para ti. Sigue caminando, sigue obedeciendo, sigue confiando. Un no de las personas nunca será más grande que un sí de Dios. Cuando tu identidad está en Cristo, descubres que ningún rechazo puede destruir aquello que el Señor decidió construir. Si este mensaje habló a tu corazón, escribe la palabra elegido en los comentarios como un acto de fe, recordando que tu valor proviene de Dios y no de la opinión de las personas. Aprovecha también para dejar tu me gusta, suscribirte al canal y compartir este video con alguien que esté enfrentando el dolor del rechazo. Tal vez este mensaje sea exactamente la respuesta que esa persona necesitaba para volver a creer que Dios aún tiene un propósito extraordinario para su vida.